Hay días en los que te despiertas con una sensación difícil de explicar. No es tristeza, no es ansiedad, no es cansancio. Es algo más profundo. Es como si una parte de ti supiera que podrías sentirte mejor, vivir mejor, pensar mejor, pero no lo estás haciendo. Como si una fuerza silenciosa te recordara, justo antes de abrir los ojos, que estás viviendo muy por debajo de lo que eres capaz. No es una voz que grita, es un murmullo, un recordatorio suave pero constante. No estás bien, pero podrías estarlo. Y lo ignoras. Te levantas, te mueves, te cuentas la historia de siempre. Así es la vida. Ya pasará. Estoy cansado. No tengo tiempo. Pero en el fondo lo sabes. No estás mal por lo que te pasa, sino por cómo vives cada día. Por los hábitos diminutos, imperceptibles, automáticos. Esos que parecen inofensivos, pero te están apagando. Es como gota de agua que cae sobre la piedra todos los días. No duele, no molesta, pero desgasta. Y un día miras tu vida y sientes el desgaste completo. Un desgaste que tú mismo creaste. Hay una escena que todos hemos vivido, aunque nadie la confiese. Ese momento en el que te miras al espejo y no reconoces lo que ves, no porque hayas cambiado físicamente, sino porque reconoces la sensación de haber vivido sin intención, de haber pasado semanas enteras sobreviviendo, de haber permitido que la vida pasara por encima de ti como si fueras un espectador y no el protagonista. Ese instante es brutal porque te revela una verdad que evitas. Los días que te hicieron daño no fueron los difíciles, fueron los vacíos. Los días donde no elegiste, los días donde no actuaste, los días donde dejaste que todo te arrastrara, los días donde no hiciste nada por sentirte mejor. Y lo más inquietante es esto: tu vida podría cambiar radicalmente con hábitos simples, pero los hábitos simples son los más difíciles de sostener, porque no recompensan de inmediato, porque no generan euforia, porque no distraen, porque no anestesian, porque no impresionan a nadie, porque en apariencia no hacen diferencia. Pero la diferencia está en la repetición. La diferencia está en lo invisible. La diferencia está en lo que haces cuando nadie te mira. Y tú lo sabes. Sabes que caminar 5 minutos cambia tu mente. Sabes que respirar profundo cambia tu día. Sabes que escribir tus pensamientos apaga la tormenta. Sabes que ordenar tu espacio ordena tu cabeza. Sabes que decir basta te libera. Pero igual no lo haces. Y aquí no hay juicio. Hay un misterio que atraviesa a todos. ¿Por qué evitamos precisamente lo que más necesitamos? Te lo voy a decir con crudeza, porque lo simple revela demasiado. Porque cuando haces algo simple, levantarte temprano, organizar tu día, respirar, pensar, moverte, poner límites, ya no puedes culpar al mundo. Te ves obligado a enfrentarte contigo mismo, a admitir que la responsabilidad es tuya, y esa verdad abruma más que el dolor. Por eso preferimos el caos, el ruido, la confusión, las excusas emocionales, las historias tristes, los ciclos tóxicos, porque mientras la vida esté enredada, no tienes que hacerte cargo de ti mismo. Pero cuando la vida se vuelve simple, ya no hay dónde esconderse. Y ahí está el punto exacto en el que la filosofía estoica destruye al ego moderno. Te obliga a mirar el día, no la tragedia, el hábito, no el destino, el instante, no la excusa. Te obliga a entender que no necesitas una vida perfecta para sentirte mejor. Solo necesitas vivir distinto. Un poco de orden, un poco de intención, un poco de honestidad, un poco de acción. Y ese poco es suficiente para transformar lo que eres por dentro. Pero claro, esto no es atractivo, no vende, no tiene glamour, no suena heroico, porque la gente quiere cambios gigantes, revelaciones dramáticas, soluciones instantáneas, y por eso llevan años atrapados. La felicidad real no se construye en momentos extraordinarios, se construye en el silencio de una mañana calma, en el pequeño acto de escribir lo que sientes, en decidir no discutir, en levantarte cuando no quieres, en ordenar tu entorno para ordenar tu mente, en esas decisiones tan pequeñas que parecen irrelevantes, hasta que un día descubres que te transformaron por completo. Lo simple es lo que te salva, pero lo simple es lo que más ignoras. Y si estás escuchando esto, no es casualidad.
Tal vez llegaste porque estás cansado de sentirte vacío. Tal vez porque ya no toleras cargar con tu propia mente. Tal vez porque intuyes que podrías sentirte mejor, pero no sabes cómo empezar. Tal vez porque, en silencio, deseas reencontrarte contigo. Y hoy, aquí, te voy a dar exactamente eso, el camino simple para recuperarte. No espectacular, no mágico, no inmediato, pero sí poderoso, real y brutalmente honesto. Las dos elecciones que vienen no son consejos, son recordatorios, latigazos de claridad, puertas a tu centro, hábitos tan simples que duelen, porque te dejan sin excusas. Y una vez los escuches, no podrás no saberlos. No podrás fingir que ignoras lo que tienes que hacer. No podrás volver a esconderte detrás de la pereza emocional. Porque lo simple, cuando se entiende de verdad, se convierte en responsabilidad. Así que si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención, de verdad, quédate. Lo que viene ahora puede sonar pequeño, pero será lo más grande que hagas por ti mismo. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy elijo sentirme mejor. Esa frase será tu recordatorio de que estás aquí para construir hábitos que fortalezcan tu mente, tu calma y tu claridad interior. No para sobrevivir, no para aguantar, no para seguir viviendo en piloto automático, sino para recuperar tu energía, tu presencia y tu capacidad de disfrutar la vida sin tanto ruido interno. Este es el momento de demostrarte que mereces una mente ordenada, un cuerpo sereno y un día que empiece con intención, no con ansiedad. Hoy vas a descubrir hábitos simples, pero profundamente transformadores, que pueden cambiar tu estado emocional sin exigir perfección, solo constancia. Sin más preámbulos, empezamos. Primer hábito estoico. Empieza el día con intención. Despertar no es lo mismo que levantarse. Muchos abren los ojos, pero muy pocos realmente despiertan. La mayoría se pone de pie como una reacción automática, arrastrados por obligaciones, pantallas, ruido, mensajes, pendientes y expectativas ajenas. Están vivos, sí, pero no despiertos. Y ese es el primer error que destruye la claridad mental: comenzar el día sin elegirlo. Un día sin intención no es un día, es un accidente, es un impulso, es una repetición inconsciente del ayer. Es permitir que tu mente despierte en piloto automático, siguiendo rutas que no decidiste, respondiendo estímulos que no elegiste, abrazando emociones que ni siquiera te pertenecen. Por eso tantas personas se sienten cansadas antes de empezar, porque comienzan entregándose en lugar de recogerse. El estoicismo rompe esa inercia con algo tan simple como poderoso: dirigir tu mente antes de que el mundo lo haga por ti. Y aunque suene obvio, es una de las prácticas más difíciles de sostener, porque requiere que tú seas tu primer acto del día, y eso es algo que casi nadie hace. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: al amanecer, recuerda que has sido creado para el trabajo humano, no hablaba de productividad, esfuerzo o metas, hablaba de propósito, de recordar, antes de pararte de la cama, que tu vida es tuya, que tu mente es tuya, que tu día te pertenece, que nada externo tiene autoridad sobre tu espíritu si tú no se la das. Eso es intención, no es motivación, no es ánimo emocional, no es energía, es dirección. Imagínate esto: te despiertas, sientes ese segundo suspenso entre el sueño y la conciencia, y en vez de agarrar el teléfono, en vez de abrir redes, en vez de leer mensajes, simplemente te quedas contigo, sientes el cuerpo, notas la respiración, reconoces el hecho más esencial: estás aquí. Y en ese instante, decides, no lo que vas a hacer hoy, sino desde dónde quieres vivirlo. La intención no es una lista, es una postura interna, es una decisión espiritual. Hoy voy a actuar desde la calma, hoy no voy a reaccionar al impulso. Hoy voy a hacer lo que depende de mí y soltar lo que no. Hoy voy a ser dueño de mi energía. Esa declaración silenciosa cambia la arquitectura entera de tu día. Porque la mañana tiene un poder que subestimamos. Es el único momento donde tu mente está limpia, vulnerable, maleable, lista para tomar forma. Lo que haces ahí define absolutamente todo lo que viene después. Pero si lo primero que ves es caos, tu mente replica caos. Si lo primero que ves es comparación, tu mente replica comparación. Si lo primero que ves es prisa, tu mente replica prisa.
Si lo primero que ves es ruido, tu mente replica ruido. Por eso el hábito de comenzar con intención es tan radical. Protege tu primer espacio mental y al protegerlo, protege el resto de tu vida. Y aquí viene lo que la mayoría ignora. La intención no requiere tiempo, requiere honestidad. Puedes declararla en 30 segundos, puedes afirmarla en 1 minuto, puedes respirar 2 veces y decidir quién eres hoy. Lo difícil no es hacerlo, es recordarlo, porque la mente, si no se le da dirección, se aferra al camino más fácil. Pensar en lo que falta, revivir lo que duele, anticipar lo que teme, compararse con lo que ve, reaccionar a lo que recibe. La intención corta ese ciclo. Es como colocar una espada en la puerta de tus pensamientos antes de que entren los intrusos. Y aquí quiero que visualices la diferencia entre 2 vidas. Primera vida. Te despiertas, tomas el teléfono, lees mensajes, te sobresaltas, comparas tu mañana con la de otros, sientes presión, corres, te vistes rápido, sales sin pensar. No elegiste tu energía, la energía te eligió a ti. Segunda vida. Te despiertas, respiras, sientes tu cuerpo, afirmas tu dirección, decides tu postura emocional, reconoces tu propósito. Y después, recién después, entras al mundo. Eres dueño de tu mente antes de que el mundo la reclame. ¿Notas la diferencia? La primera vida es supervivencia, la segunda es liderazgo interior. Y lo fascinante es que entre una y otra solo hay un pequeño puente de conciencia. Un puente que la mayoría nunca cruza porque es demasiado simple. Pero la simplicidad no es debilidad, es poder concentrado. Un soldado no comienza la batalla improvisando. Un arquitecto no construye sin diseño. Un sabio no piensa sin examinarse. ¿Por qué tú comenzarías el día sin mapa? La intención es el mapa, no es detalle, no es rigidez, no es control obsesivo, es dirección emocional, es norte interno, es orden espiritual. Y cuando haces esto cada mañana, aunque sea por 1 minuto, algo empieza a cambiar sin que te des cuenta. Tu mente deja de correr detrás del mundo y el mundo se acomoda a tu mente. Tu paciencia aumenta, tu claridad se profundiza, tu energía se estabiliza, tu actitud se ordena. Y con el tiempo, descubres algo sorprendente. No eras una persona ansiosa, eras una persona sin intención. La intención es el antídoto de una vida caótica. Es el primer ladrillo de la serenidad. Es el hábito más simple y a la vez más transformador del estoicismo. Porque la vida no mejora cuando cambian tus circunstancias, mejora cuando cambias la forma en que entras en ellas. Y todo comienza aquí, cuando decides que tu primer pensamiento del día es tuyo, no del mundo. Ese es el verdadero despertar. Segundo hábito estoico. Renuncia al control de lo que no depende de ti. Hay una trampa silenciosa que consume más energía que cualquier trabajo físico, más fuerza que cualquier entrenamiento, más paz que cualquier conflicto. Intentar controlar lo que nunca fue tuyo. Y aunque intelectualmente lo entiendas, emocionalmente te aferras. Intentas controlar el ritmo de los demás, las reacciones de los demás, las decisiones de los demás, las palabras de los demás, el pasado, el futuro, la opinión, la injusticia, la incertidumbre, y terminas rompiéndote por dentro. El segundo hábito estoico no es una frase bonita de redes sociales. Es una cirugía espiritual, extirpar el impulso de controlar la realidad. Epicteto lo dijo sin adornos. Algunas cosas dependen de ti, otras no. Todo el sufrimiento innecesario empieza cuando confundes esas 2 categorías. Todo el poder interior comienza cuando las distingues. Pero en la práctica, distinguirlas parece imposible, porque creciste con la ilusión de que podías influir en todo si te esforzabas lo suficiente. Te dijeron que podías hacer que te amaran si eras mejor, que podías evitar el error si eras perfecto, que podías asegurar el futuro si eras prevenido, que podías cambiar el pasado si lo entendías, y así fabricaste una prisión emocional, la prisión del control. Renunciar al control no es rendirte. Renunciar al control es dejar de luchar contra la naturaleza. El mundo no se ajustará a tus deseos, la gente no se comportará como tú esperas, la vida no seguirá tu guión. Y no importa cuánto sufras por eso, seguirá siendo cierto. Pero el estoico hace algo radical, no desperdicia energía en pelear con lo inevitable.
Sabe que el hombre que intenta controlar lo externo es como quien intenta apretar agua con las manos. Mientras más fuerza aplica, más rápido escapa. Y tú lo has vivido. Has intentado controlar la reacción de alguien que te importa, y cuanto más lo intentaste, más se alejó. Has intentado controlar un resultado laboral, y cuanto más te obsesionaste, más te agotaste. Has intentado controlar una emoción, y cuanto más la escondiste, más fuerte volvió después. Has intentado controlar la incertidumbre, y cuanto más la resististe, más miedo sentiste. La obsesión por controlar lo externo crea una mente esclavizada por lo que no depende de ella. La renuncia al control crea una mente libre en medio del caos. Y aquí aparece la pregunta clave. ¿Qué sí depende de ti? Muy poco. Muchísimo. Las dos cosas son verdad según cómo lo mires. No puedes controlar lo que otros hacen, pero puedes controlar cómo respondes. No puedes controlar el pasado, pero puedes controlar el significado que le das. No puedes controlar lo que te ocurre, pero puedes controlar la forma en que lo interpretas. No puedes controlar lo que sienten por ti, pero puedes controlar el respeto que te tienes. No puedes controlar el tiempo, pero puedes controlar lo que haces con el tiempo que tienes. No puedes controlar la injusticia, pero puedes controlar tu integridad al enfrentarla. Ese es el equilibrio estoico. Soltar lo externo, gobernar lo interno. Cuando no haces esa distinción, tus emociones se vuelven esclavas del mundo. Cuando la haces, el mundo deja de dictar tu estado mental. El hábito se construye en estos pasos. 1. Pausa. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿depende de mí? La mayoría de las veces, la respuesta será un no rotundo. 2. Acepta el no. No como resignación, sino como claridad. La aceptación no es derrota. La aceptación es ver las cosas tal como son, sin la distorsión del deseo. 3. Enfoca tu energía donde tienes poder. No donde quieres tenerlo, sino donde realmente existe. La vida es un océano inmenso. No puedes controlar sus olas, pero puedes controlar el rumbo de tu barco. Los sabios no gastan energía intentando detener tormentas. Los sabios fortalecen el timón. Y aquí entra la parte incómoda. Muchas de tus angustias no vienen de lo que ocurre, sino de tu arrogancia emocional. Esa creencia infantil de que, si me esfuerzo lo suficiente, nada saldrá mal. Eso no es esperanza. Eso es delirio. La vida no sigue tus reglas, pero sí respeta tu actitud. Renunciar al control no significa no actuar. Significa actuar sin obsesión. Significa influir sin exigir. Significa dar lo mejor sin aferrarte al resultado. Significa moverte con firmeza interna, no con ansiedad externa. Es un hábito que purifica el alma porque desaparece una carga que nunca debiste llevar. Mira tu vida. ¿Cuántas batallas peleaste solo en tu mente? ¿Cuántos diálogos inventaste? ¿Cuántos escenarios imaginaste? ¿Cuántas veces sufriste por algo que nunca pasó? ¿Cuántas personas intentaste cambiar sin éxito? ¿Cuántas veces intentaste anticipar todo para sentirte seguro y terminaste igual de inseguro? Ese desgaste tiene un nombre: control tóxico. Y la cura también tiene un nombre: claridad. El estoico es claro. No se mete donde no tiene poder. No invierte energía donde no habrá retorno. No se envenena con lo que está fuera de su alcance. No intenta convencer a nadie que no quiere escuchar. No intenta explicar lo inexplicable. No intenta detener lo inevitable. No intenta cambiar a quien no desea cambiar. Y gracias a esa claridad, le queda energía para lo que sí depende de él: su carácter, su conducta, su disciplina, su propósito. Eso es libertad real. Cuando renuncias al control de lo externo, recuperas el control de lo interno. Y cuando recuperas el control de lo interno, aparece algo extraño, casi mágico. Te sientes mejor cada día, sin que nada externo haya cambiado. El mundo sigue igual. Las personas siguen igual. Los problemas siguen igual. Pero tú no. Y ese cambio interior cambia la experiencia completa. Lo que antes te hacía explotar, ahora te hace respirar. Lo que antes te hacía temblar, ahora te hace reflexionar. Lo que antes te hacía pedir, ahora te hace elegir. Lo que antes te dominaba, ahora te deja en paz. Porque entendiste el secreto que Epicteto dejó para todos nosotros. La libertad consiste en querer que las cosas sucedan como suceden. Soltar no es perder. Soltar es volver a ti.
Soltar es honestidad. Soltar es respeto propio. Soltar es sabiduría. Y en esa renuncia comienza tu fortaleza. Tercer hábito estoico. Elige el pensamiento más útil, no el más cómodo. Hay una verdad brutal que casi nadie quiere aceptar. Tu mente no te ofrece la verdad, te ofrece opciones. Y la mayoría de esas opciones no están diseñadas para ayudarte, sino para protegerte, aunque esa protección te destruya a largo plazo. Tu mente te da la interpretación más rápida, no la más sabia, la más emocional, no la más justa, la más cómoda, no la más útil. Y aquí comienza el caos. Porque lo cómodo casi nunca es lo que te fortalece, lo cómodo rara vez te hace crecer, lo cómodo te da alivio inmediato y consecuencias eternas. Por eso este hábito es tan poderoso. Elegir el pensamiento más útil, no el más cómodo. Es una recalibración completa de tu vida mental. En términos estoicos, significa esto. El sabio examina sus juicios. El necio los obedece. El sabio elige su interpretación. El necio se aferra a la primera que aparece. El sabio busca claridad. El necio busca alivio emocional. Y aquí está el golpe final. Lo que piensas es opcional, no inevitable, no obligatorio, no automático, opcional, pero no lo parece, porque tus pensamientos llegan con tanta fuerza, con tanta autoridad, con tanta inmediatez, que parecen órdenes. Eso que dijo fue contra ti. Hoy no vas a lograr nada. Fallaste, eres incompetente. Te van a dejar. No eres suficiente. Deberías haberte esforzado más. Seguramente piensan mal de ti. Todo va a salir mal. ¿Sabes por qué esos pensamientos se sienten tan reales? Porque no tienes el hábito de cuestionarlos. Los aceptas como llegan, los crees como vienen, los repites sin examinarlos. Y así, tu mente se vuelve una fábrica de interpretaciones que gobiernan tus emociones aunque no tengan fundamento. El estoicismo entra para romper este patrón. Séneca enseña que el sufrimiento no viene de los hechos, sino de tu opinión sobre ellos. Epicteto recuerda: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones acerca de esas cosas. Marco Aurelio lo simplifica aún más. La mente se vuelve invencible cuando no interpreta nada como daño. Y ese es el punto central del hábito. Tus pensamientos pueden cambiarlo todo, pero solo si los eliges. Ya conoces el pensamiento cómodo. Es el que te justifica, el que te convierte en víctima, el que te hace dudar, el que te hace rendirte, el que te hace buscar culpa afuera, el que te hace evitar el esfuerzo, el que te permite no crecer, el que te da la razón aunque no tengas razón. El pensamiento cómodo te abraza hoy y te destruye mañana. El pensamiento útil, en cambio, es incómodo al inicio, pero te transforma. Es el pensamiento que te responsabiliza, que te obliga a salir del papel de víctima, que te pide valentía, que te ordena, que te disciplina, que te exige claridad, que te enfrenta contigo mismo. Pero también es el pensamiento que te fortalece más allá de cualquier circunstancia. Aquí tienes la verdadera distinción. Pensamiento cómodo. Esto es demasiado difícil, mejor lo dejo. Pensamiento útil. Es difícil porque es importante. Pensamiento cómodo. No puedo con esto. Pensamiento útil. No puedo, aún. Pensamiento cómodo. Todo está en mi contra. Pensamiento útil. ¿Qué sí puedo hacer con lo que tengo hoy? Pensamiento cómodo. Me trataron mal, qué injusto. Pensamiento útil. Eso no lo controlo, pero sí controlo quién soy a partir de ahora. ¿Ves la diferencia? Un pensamiento te entrega, el otro te devuelve el control. Y no estamos hablando de positivismo barato. Estamos hablando de reinterpretación racional estoica. No se trata de decir que todo está bien. Se trata de decir: aunque no esté bien, yo puedo estar bien. Elegir el pensamiento útil no significa mentirte. Significa redirigir tu mente hacia lo que te fortalece, no hacia lo que te debilita. La mente, si no la diriges, seguirá siempre la ruta más baja, como el agua. Buscará la interpretación más rápida, más emocional, más cargada de pasado, más reactiva. Pero tú no eres agua. Tú eres el cauce. Tú defines la dirección. Tú eliges qué pensamiento alimenta tus decisiones. Imagina que te ocurre algo inesperado. Un problema en el trabajo, una conversación tensa,
un fracaso personal, un obstáculo que no viste venir. Tu mente reaccionará instantáneamente. Te dará una historia, una interpretación, un juicio, una emoción. Ese es el pensamiento cómodo, el automático, el programado. Pero justo ahí, en ese microsegundo entre pensamiento y emoción, se encuentra tu libertad. Ese espacio diminuto que determina si eres dueño de tu mente o esclavo de ella. Ese segundo de conciencia es donde decides. ¿Elijo lo automático o lo útil? ¿Elijo lo reactivo o lo razonado? ¿Elijo el juicio que me hunde o la interpretación que me impulsa? ¿Elijo ser víctima o responsable? ¿Elijo miedo o claridad? ¿Elijo impulso o templanza? La mayoría ni siquiera sabe que ese segundo existe. El estoico vive allí, y por eso crece, incluso cuando la vida no cambia, porque su mente sí cambia, porque no piensa para sentirse bien, piensa para ser fuerte. Y aquí viene la parte más profunda del hábito. Tu vida no está hecha de hechos, sino de interpretaciones. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo y tener vidas completamente distintas. La diferencia no es la realidad, es el pensamiento que eligieron sobre esa realidad. Y aquí viene la revelación final. Tu mente puede ser tu mayor limitación o tu mayor arma. Todo depende del pensamiento que elijas alimentar. El pensamiento cómodo te hace pequeño. El pensamiento útil te expande. El pensamiento cómodo te encierra. El pensamiento útil te libera. El pensamiento cómodo te protege del mundo. El pensamiento útil te prepara para él. Y elegir uno u otro es un hábito, una práctica, un entrenamiento, un ejercicio diario, un acto de guerra interior. La próxima vez que tu mente te dé una interpretación automática, no la aceptes como verdad. Ponla a prueba. Destrúyela si es necesario. Cámbiala sin culpa. Elige el pensamiento que te fortalece, no el que te calma momentáneamente. Porque la felicidad no viene de cambiar lo que ocurre, viene de cambiar cómo lo interpretas. Y ese poder es tuyo. Cuarto hábito estoico: acepta el dolor como maestro. El dolor es una de esas presencias inevitables que todos intentan evitar, esconder, negar o anestesiar. Pero, aunque nadie quiera escucharlo, hay una verdad que atraviesa la historia humana desde antes de que existiera la filosofía. El dolor siempre llega. Llega sin pedir permiso, sin anunciarse, sin importar tu preparación o tus planes. Llega a cuentagotas o de golpe. Llega como pérdida, como decepción, como fracaso, como traición, como cambio inesperado. Y mientras más luchas por evitarlo, más su presencia se intensifica. No es porque el dolor quiera oprimirte, sino porque el rechazo lo convierte en tormento. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Para los estoicos, esta no era una frase motivacional, era una ley universal. El sufrimiento no nace del hecho, sino de la interpretación. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que aceptar el dolor significa rendirse, resignarse o dejarse vencer. Pero aceptar no es caer, aceptar es entender. Aceptar es mirar directamente aquello que te hiere y reconocer su existencia sin pelear contra lo inevitable. No es debilidad, es claridad. Porque el dolor que se abraza se convierte en fuerza y el dolor que se rechaza se convierte en sombra. Imagina por un momento todas las veces en tu vida donde sufriste más por resistirte que por lo que realmente estaba pasando. Esas noches donde repetías en tu mente lo que ocurrió, lo que no ocurrió, lo que debía haber pasado, lo que querías que pase. Días donde luchabas contra un hecho consumado esperando cambiarlo con pensamiento insistente. Ese desgaste no venía del dolor original, sino del juicio que colocaste encima. Y ese juicio, aunque parezca duro aceptarlo, no venía del mundo, venía de tu mente. Séneca lo explicaba con brutal lucidez. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección. Puedes atravesar una experiencia difícil y crecer, o puedes aferrarte a la historia que creaste sobre esa experiencia y quedar prisionero. El hecho es neutro, la interpretación es la herida, y tu mente, si no se entrena, siempre elegirá la interpretación más dramática, más personal, más cargada de miedo, más orientada al pasado. Por eso, aceptar el dolor es el hábito que rompe el círculo vicioso del sufrimiento. Es elegir la verdad antes que la interpretación.
Pero aceptar el dolor también implica entender su propósito. El dolor no llega para destruirte, llega para revelarte patrones, revelarte apegos, revelarte mentiras internas, revelarte límites falsos, revelarte ilusiones que sostenías porque te daban seguridad. El dolor es un espejo, uno que muestras cosas que preferirías no ver, pero que necesitas ver para crecer. Lo cómodo te mantiene igual, lo incómodo te obliga a evolucionar. Y aquí viene la parte más ignorada del estoicismo. El dolor, cuando se mira con serenidad, se convierte en un entrenamiento del alma. Así como un músculo crece cuando lo sometes a tensión controlada, el carácter crece cuando atraviesas adversidad con conciencia. No se trata de buscar el dolor, se trata de no huir cuando llega, porque cada dolor que enfrentas se convierte en un ladrillo en tu fortaleza interna. Cada dolor negado se convierte en un agujero que se abre debajo de tus pies. Marco Aurelio lo entendía profundamente. En su vida perdió hijos, enfrentó pestes, traiciones, guerras, responsabilidades aplastantes. Sin embargo, en su diario escribió: todo obstáculo se convierte en materia prima para la virtud. No porque fuera insensible al dolor, sino porque decidió usarlo como herramienta. No lo maldecía, no lo evitaba. Lo estudiaba, lo comprendía, lo dejaba enseñarle, no lo dejaba gobernarlo. Y aquí hay algo esencial que nunca nadie te dijo. El dolor es información. Información emocional, información psicológica, información espiritual. Si sientes dolor, significa que algo dentro de ti necesita atención. Puede ser un límite violado, una expectativa rota, un apego exagerado, una identidad construida sobre lo frágil, una herida antigua que todavía supura. El dolor señala lo que no está alineado, y si lo evitas, nunca lo resuelves. El estoico no se deja atrapar por el dramatismo del dolor. No convierte una herida en identidad. No convierte un golpe en historia interminable. El estoico toma el dolor con manos firmes y pregunta: ¿qué vienes a mostrarme? Esa pregunta cambia todo. Te saca de víctima, te hace observador, te convierte en aprendiz. Y lo más importante, te permite avanzar. Aceptar el dolor también significa soltar la fantasía de que la vida debe ser perfecta para ser buena. Esa idea moderna destruye más almas que el dolor mismo. La vida no necesita estar libre de sufrimiento para ser valiosa. Necesita estar llena de significado. Y el significado surge precisamente en los momentos donde eres probado, donde eres desnudo de ilusiones, donde debes elegir entre quebrarte o formarte, donde debes encontrarte contigo mismo sin atajos. Este hábito es incómodo porque te obliga a dejar de usar el dolor como excusa. Hay personas que se aferran al dolor porque les da identidad, les da historia, les da justificación, les da una narrativa para no avanzar. Pero el estoico no usa el dolor como bandera, lo usa como maestra. Y aquí está la diferencia más grande entre quienes avanzan y quienes se estancan. Los primeros convierten cada caída en un cimiento, los segundos convierten cada caída en un muro. Aceptar el dolor no significa que no te duela, significa que no luchas contra el hecho de que te duele. No necesitas añadir culpa, comparación, vergüenza, rechazo. El dolor ya es suficientemente fuerte por sí mismo como para añadirle más capas. Cuando lo aceptas, cuando reconoces que está ahí, cuando lo observas sin juicio, algo extraordinario ocurre. Se vuelve manejable, se vuelve menos amenazante, pierde su carga destructiva. Porque lo que te destruía no era el dolor, sino tu resistencia a él. La serenidad llega cuando entiendes que no necesitas huir del dolor para estar bien. Puedes estar bien incluso mientras atraviesas algo difícil. Puedes estar en calma incluso mientras sientes una herida emocional. Puedes respirar incluso mientras tu corazón pesa. Ser estoico no significa ser de piedra. Significa ser firme. Significa sentir sin perderte. Significa llorar sin romperte. Significa atravesar la tormenta sin convertirte en ella. Y cuando haces esto, algo cambia para siempre. Dejas de temerle al dolor. Y cuando dejas de temerle al dolor, recuperas una parte inmensa de tu libertad. Porque la mayoría de las decisiones destructivas que tomas vienen del miedo a sufrir, del miedo a perder, del miedo a ser herido, del miedo a equivocarte, del miedo a sentir.
Pero cuando aceptas que el dolor es parte del camino, ese miedo se disuelve. Ya no te controla, ya no dirige tu vida, ya no dicta tu comportamiento. Aceptar el dolor como maestro es entender que lo que hoy te duele, mañana te entrena. Que lo que hoy parece insoportable, mañana será tu fortaleza. Que lo que hoy no comprendes, mañana será una de tus grandes fuentes de claridad. Que lo que hoy te quiebra, mañana será el lugar donde renaciste más firme. El dolor no es enemigo, es instrucción, es introducción, es revelación, es transformación. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Y cuando entiendas esto, tu mente será imparable. Quinto hábito estoico. Entrena la disciplina emocional. La mayoría de las personas creen que la disciplina es algo físico. Levantarte temprano, hacer ejercicio, cumplir tareas, mantener orden. Pero hay una forma de disciplina mucho más difícil, mucho más silenciosa y mucho más determinante. La disciplina emocional. Esa capacidad interna de gobernar lo que sientes antes de que lo que sientes gobierne tus actos. La fuerza que hace que no respondas desde la rabia, que no decidas desde el miedo, que no actúes desde la impulsividad. La disciplina emocional es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir eligiendo. Y aquí está la verdad que pocos quieren admitir. La mayoría de tus problemas no vienen de lo que te ocurre, sino de cómo reaccionas. Tu vida no se rompe por eventos aislados, sino por respuestas automáticas. No es la palabra dura que escuchaste, es la rabia que soltaste después. No es la frustración del momento, es la decisión precipitada que tomaste bajo ese estado. No es la incertidumbre, es el miedo que dejaste crecer sin cuestionarlo. Las emociones no resueltas se convierten en acciones equivocadas, y esas acciones construyen consecuencias que luego lamentas durante años. Epicteto lo enseñaba con claridad. No podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo respondemos ante ellas. El sabio no se libera del dolor, pero se libera de la reacción instintiva. Y eso no lo hace frío ni insensible, lo hace dueño de sí mismo. La disciplina emocional no elimina la emoción, la encausa, no reprime, ordena, no destruye, transforma. Porque una emoción sin dirección es tormenta, pero una emoción enseñada es poder. Para entender la disciplina emocional, primero debes comprender la naturaleza de las emociones. Son impulsos, no instrucciones. Son señales, no órdenes. Son respuestas automáticas basadas en experiencias pasadas, hábitos mentales y percepciones momentáneas. Pero no son verdades. La ira te dice, ataca, pero eso no significa que debas atacar. El miedo te dice, huye, pero eso no significa que debas huir. La tristeza te dice, detente, pero eso no significa que debas paralizarte. Lo que sientes no siempre es lo que corresponde. La disciplina emocional comienza en la pausa, ese microinstante entre sentir y actuar, ese segundo sagrado donde puedes frenar el impulso y preguntarte, ¿depende de mí? ¿Es útil? ¿Es real? ¿Es necesario? Ese segundo es donde se decide tu vida, porque la mayoría reacciona tan rápido que nunca ve el espacio entre emoción y decisión. Viven en piloto automático emocional, dominados por impulsos, arrastrados por interpretaciones, movidos por heridas antiguas. Y cuando ya reaccionaron, ya es tarde. La palabra salió, el gesto hirió, la decisión se tomó, la consecuencia se creó. El estoico, en cambio, se entrena para ver ese espacio, ese pequeño puente entre sentir y elegir, y lo cruza con calma. No se deja arrastrar por la marea interna. No confunde emoción con mandato. Observa, analiza, respira, y desde ahí actúa, no desde la tormenta, sino desde el timón, no desde la intensidad, sino desde la claridad. Séneca lo decía con una lucidez casi dolorosa. La mayor victoria es sobre uno mismo. No hablaba de perfección moral, ni de ser impasible como una roca. Hablaba de no permitir que una emoción momentánea destruya relaciones, oportunidades, días enteros o incluso años de vida, porque una sola reacción impulsiva puede cambiar un destino. Una sola decisión hecha bajo ira puede cerrar puertas para siempre. Una sola explosión emocional puede quebrar lo que costó años construir, y todo eso se evita con disciplina emocional.
Pero aquí está lo que nadie te explica. La disciplina emocional no se entrena en los momentos extremos, se entrena en los pequeños. No se entrena en la gran crisis, se entrena todos los días. En la conversación donde quieres interrumpir, pero decides escuchar. En el comentario hiriente que quieres contestar, pero eliges ignorar. En el momento en que sientes prisa, pero eliges hacer las cosas bien. En la hora donde el miedo aparece, pero eliges no alimentar la narrativa oscura. Esos pequeños actos de autocontrol diario se convierten en armadura emocional cuando llega la verdadera tormenta. La disciplina emocional también significa dejar de justificar tus explosiones. Todos los débiles tienen una excusa. Soy así, me alteré, me provocó, no pude evitarlo. Pero el estoico no se esconde detrás de excusas emocionales. No dice soy así, dice estoy trabajando en ser mejor. No dice no pude evitarlo, dice no me entrené lo suficiente. No dice la culpa es del otro, dice mi reacción es responsabilidad mía. Esa honestidad, aunque duela, te libera, porque solo lo que reconoces puedes transformar. Y atención a esto, la disciplina emocional no consiste en no sentir, sino en sentir sin romperte. Es sostener la emoción sin que te derrumbe. Es permitir que pase por ti sin volverse contra ti. Es reconocer tu ira sin volverte violento, tu miedo sin volverte cobarde, tu tristeza sin volverte inactivo, tu orgullo sin volverte soberbio, tu impulso sin volverte imprudente. La disciplina emocional no mata la emoción, mata la tiranía de la emoción. La persona que carece de disciplina emocional vive a merced del mundo. Cada comentario la afecta, cada cambio la desestabiliza, cada mala noticia la lanza al abismo. Cada gesto ajeno se convierte en una amenaza. Necesita que todo salga bien para estar bien. Necesita que todo sea predecible para sentirse segura. No tiene armadura interna, no tiene cimientos, no tiene suelo estable. El que tiene disciplina emocional es lo opuesto. Puede caminar dentro del caos con la misma calma con la que otros caminan dentro del orden. Puede escuchar una crítica sin hundirse. Puede enfrentar una crisis sin desmoronarse. Puede vivir incertidumbre sin perder control. Puede sentir miedo sin obedecerlo. Puede sentir ira sin actuar desde ella. Su terreno interno es firme. Su espíritu es templado. Su mente es clara. Es dueño de sí mismo incluso cuando el entorno está desordenado. Y esa persona, sin darse cuenta, inspira respeto. La disciplina emocional también te da un superpoder que nadie menciona. La capacidad de elegir tu energía incluso cuando el mundo intenta imponerte otra. Puedes mantener el centro en medio del ruido. Puedes sostener la calma en medio del conflicto. Puedes seguir enfocado en medio de la distracción. Puedes hablar con serenidad incluso cuando te hablan con agresión. Puedes decidir quién eres incluso cuando el mundo te empuja a hacer lo contrario. Y esa es la razón por la que la disciplina emocional está directamente asociada a la felicidad. Porque quien no controla sus emociones, no controla su vida. Vive como un barco sin timón, movido por olas externas, golpeado por cualquier viento, sin destino ni dirección. Pero quien domina su mundo emocional tiene un poder inmenso. Puede elegir cómo quiere vivir. Puede elegir qué alimenta su mente. Puede elegir qué merece su energía. Puede elegir qué interpreta y qué descarta. Puede elegir cómo responder ante todo. ¿Quieres sentirte mejor cada día? Entrena este hábito, porque la felicidad no depende de que no haya problemas, sino de que tus emociones no se conviertan en tus verdugos. No puedes evitar sentir, pero puedes evitar destruirte con lo que sientes. Ese es el arte. Esa es la virtud. Ese es el camino estoico. El mundo te dirá que sigas a tu corazón. El estoicismo te dice que guíes a tu corazón. El mundo te dirá que seas espontáneo. El estoicismo te dice que seas consciente. El mundo te dirá que expreses todo lo que sientes. El estoicismo te dice que filtres lo que vale la pena expresar. Y al final, uno de esos caminos te dará fragilidad. El otro te dará fortaleza. Dominar tus emociones no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien libre. Libre del impulso. Libre del drama. Libre de la necesidad. Libre de la dependencia emocional. Libre del caos interno. Libre de la vida reactiva. Libre de ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, descubres algo poderoso. Ya no necesitas que los demás cambien para sentir paz.
porque la paz ya no depende del mundo, depende de ti. Sexto hábito estoico: practica la incomodidad voluntaria. La mayoría de las personas huye de lo incómodo como si fuera un enemigo que quiere destruirlas, pero la verdad es exactamente la contraria. Lo incómodo es lo que te construye, lo que pule tu carácter, lo que despierta tu mente cuando el confort te adormece. La comodidad, cuando no está equilibrada, no es bienestar, es debilitamiento progresivo. Te vuelve frágil, torpe ante la adversidad, dependiente del placer rápido, vulnerable al más mínimo cambio del entorno. Cuando todo a tu alrededor necesita ser perfecto para que tú estés bien, eres prisionero de tu vida. Por eso los estoicos insistían en un principio que al mundo moderno le resulta incómodo aceptar: la incomodidad es necesaria para la libertad interior. Practicar la incomodidad voluntaria no significa vivir en sufrimiento ni buscar dolor inútil. Significa, más bien, recordarle al cuerpo y a la mente que no necesitan lujos para mantenerse fuertes, que pueden adaptarse, resistir y mantener la calma incluso cuando algo se sale del guión. El sabio no se quiebra ante lo inesperado porque ya entrenó su capacidad de sostenerse sin depender de lo externo. Esa práctica, silenciosa y cotidiana, crea un alma más sólida que cualquier discurso motivacional. Porque la fortaleza no se aprende escuchando palabras, se aprende a través del roce con lo difícil. Cuando ayunas de placeres, aunque sea por un día, te das cuenta de que tu mente siempre fue más fuerte de lo que creías. Cuando caminas sin música, descubres que puedes acompañarte a ti mismo sin ruido artificial. Cuando te abstienes de buscar validación, compruebas que tu valor no viene de los ojos ajenos, sino de tu propia conducta. Es en esos pequeños actos de incomodidad donde nace una fuerza interior que no puedes conseguir de otra forma. Porque la comodidad es agradable, pero nunca te ha hecho invencible. La incomodidad sí. Los estoicos se bañaban con agua fría, ayunaban, vestían ropas simples, dormían en superficies duras, evitaban el exceso de comida y bebida. No porque quisieran sufrir, sino porque querían recordar la verdad esencial. El ser humano puede soportar mucho más de lo que la mente cree. La incomodidad voluntaria era un recordatorio de que el bienestar es un lujo, no una necesidad, y que la fuerza interior no nace en los días fáciles, sino en los días en que decides no rendirte ante lo que incomoda. Imagina por un momento cómo cambia tu carácter cuando haces algo difícil cada día, algo pequeño, pero difícil. Tal vez levantarte sin posponer la alarma. Tal vez entrenar incluso cuando no tienes ganas. Tal vez dejar el teléfono mientras comes. Tal vez quedarte en silencio cuando tu mente quiere ruido. Tal vez decir no cuando estás acostumbrado a complacer. Cada acto de incomodidad voluntaria te entrena para enfrentar la vida sin temblar. Y ese entrenamiento te convierte en alguien raro en este siglo, alguien resiliente. Porque hoy cualquier cosa rompe a las personas. Un comentario negativo las hunde, una demora las altera, un mensaje ignorado las desespera, una dificultad las desarma. ¿Por qué? Porque no se entrenan, porque confunden placer con paz, porque viven adictas a estímulos que las hacen sentir bien sin exigirles esfuerzo. Y cuando llega la vida real, la vida sin filtros, sin likes, sin atajos, se desploman. Pero tú no estás aquí para eso, tú estás aquí para ser fuerte, no frágil. Y la fuerza necesita resistencia, no comodidad. La incomodidad voluntaria también te da algo más valioso que cualquier placer rápido: perspectiva. Cuando renuncias por decisión propia a algo placentero, aprendes a valorar mejor lo que tienes. La comida sabe mejor después de un ayuno. La cama se siente más cómoda después de un día exigente. El silencio se vuelve sagrado después de horas de ruido. La compañía se vuelve valiosa después de momentos de soledad. No se trata de perder, se trata de elevar tu capacidad de apreciar. Mientras más incomodidad elijas voluntariamente, más intensidad tendrán tus gratitudes. Y hay una incomodidad aún más profunda: mirar dentro de ti sin maquillaje emocional, sentarte contigo mismo, sin escapar, sin distracciones, sin refugios digitales. Esa incomodidad es la más poderosa de todas, porque te muestra lo que realmente eres, te muestra lo que sientes, te muestra lo que te duele, te muestra lo que escondes, y aunque al principio incomode, eventualmente se vuelve liberadora.
porque el que se atreve a observar su verdad, aunque duela, nunca vuelve a estar perdido. Epicteto enseñaba que el hombre debe entrenar su alma como el atleta entrena su cuerpo. ¿Cómo se entrena un alma? No buscando placer, sino entrenando resistencia, no buscando elogios, sino construyendo carácter, no buscando facilidad, sino convicción. La incomodidad voluntaria es la pista de práctica para la vida real. Si no la usas, te encontrarás débil cuando más necesites fuerza. Y no olvides algo fundamental. La incomodidad elegida fortalece. La incomodidad ignorada destruye. Si no eliges incomodarte hoy con disciplina, la vida te incomodará mañana con caos. Si no eliges resistir lo pequeño, te quebrarás ante lo grande. Si no eliges la dificultad controlada, te aplastará la dificultad inesperada. Por eso este hábito no es opcional, es esencial. Ponte a prueba. Ayuna un día. Entrena sin música. Dúchate con agua fría. Deja el teléfono lejos mientras trabajas. Camina sin auriculares. Habita tu silencio. Siente la incomodidad sin huir. No lo haces por dolor, lo haces por libertad. Porque cada vez que eliges incomodarte, algo dentro de ti se expande. Algo dentro de ti se ordena. Algo dentro de ti se fortalece. Y esa fortaleza no la puede quitar nadie, porque no vino de afuera. La forjaste tú. El ser humano que domina la incomodidad, domina la vida. Porque nada puede sorprenderlo, nada puede quebrarlo, nada puede arrebatarle su centro. Dentro de ti hay una versión fuerte, disciplinada, templada por el esfuerzo. Pero esa versión no aparece con comodidad, aparece con decisión. Y cuando decidas entrenarte, aunque sea un poco, cada día, descubrirás una verdad que pocos llegan a experimentar. No necesitas que la vida sea fácil para estar en paz. Necesitas ser fuerte para atravesarla sin perderte. Esa fuerza se llama disciplina. Y esa disciplina nace en la incomodidad que eliges, no en la comodidad que buscas. Este hábito no te promete placer inmediato, te promete libertad, te promete claridad, te promete carácter. Y cuando lo practiques consistentemente, vas a sentir algo que no se siente con ningún exceso. Respeto por ti mismo. Respeto porque sabrás, con certeza, que no eres de los que se doblan ante lo difícil. Eres de los que, cuando llega la incomodidad, ya están entrenados. Y eso, en un mundo frágil, te convierte en alguien sólido, en alguien confiable, en alguien fuerte, en alguien verdaderamente estoico. Si algo dentro de ti sintió alivio al escuchar estos hábitos, sigue ese impulso y síguenos. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Significa que no estás dispuesto a seguir viviendo con la mente saturada, agotada o perdida. Significa que eliges claridad, orden, intención, y que estás decidido a sentirte mejor cada día, incluso con pasos pequeños pero constantes. Hazlo ahora y comparte este mensaje con quien también lo necesite. Porque cuando una persona empieza a cultivar hábitos que traen calma, inevitablemente inspira a otra a hacer lo mismo. Séptimo hábito estoico. Habla solo cuando aportes valor. Hay un poder silencioso que pocas personas dominan. Un poder que no se obtiene hablando fuerte, ni hablando rápido, ni hablando mucho. Es el poder de elegir cuándo hablar y cuándo callar. En un mundo que idolatra la opinión constante, la reacción inmediata y la necesidad compulsiva de responder, este hábito es un acto de rebelión. Porque la mayoría habla sin pensar, contesta sin procesar, opina sin entender. La mayoría usa las palabras como ruido, no como herramienta. Pero el estoico sabe algo que el mundo moderno ha olvidado. Cada palabra tiene un precio. Y quien habla sin medir ese precio, termina endeudado con su propia impulsividad. Hablar solo cuando aportas valor no significa ser tímido ni rígido. Significa ser consciente. Significa entender que tu voz tiene un peso, y que ese peso aumenta o disminuye según la calidad de lo que dices. Piensa en alguien cuyas palabras realmente recuerdas. No recuerdas porque hablaba mucho. Recuerdas porque sus palabras aparecían cuando eran necesarias. Hablar poco, cuando es por sabiduría y no por miedo, crea presencia. Un silencio bien elegido vale más que 1000 frases sin sentido. La impulsividad verbal es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano,
Una palabra dicha en ira puede destruir una relación. Una crítica innecesaria puede cerrar puertas. Una respuesta defensiva puede generar conflicto. Un comentario imprudente puede revelar lo que querías proteger. Por eso, para los estoicos, el silencio no era cobardía, era estrategia. El silencio es la pausa que permite que la razón tome el lugar del ego. Es el espacio donde la mente decide con claridad qué quiere expresar y qué es mejor dejar morir antes de nacer. Pero hablar solo cuando aportas valor también es una forma de disciplina emocional, porque exige vencer el impulso de defenderte, de justificarte, de impresionar, de llenar el vacío incómodo de una conversación. Requiere una fuerza interior profunda, la fuerza de no hablar solo para agradar, la fuerza de no reaccionar solo para no sentirte pequeño, la fuerza de no explicar demasiado cuando el otro ya decidió no comprender. Cuando eliges callar por sabiduría, estás afirmando tu poder, porque quien controla su lengua, controla su mente. Piensa en cuántas veces hablaste por nervios, no por necesidad. Cuántas veces agregaste detalles para convencer. Cuántas veces respondiste rápido para no parecer inseguro. Cuántas veces opinaste sin aportar nada solo para no sentirte fuera. Y ahora pregúntate, ¿cuántas de esas palabras realmente cambiaron algo? ¿Cuántas ayudaron? ¿Cuántas construyeron? ¿Cuántas evitaron problemas en vez de crearlos? La respuesta, si eres honesto, te mostrará una verdad contundente. La mayoría de lo que se dice es basura emocional que solo sirve para llenar vacíos internos. El estoico opera diferente. Antes de hablar, se pregunta, ¿esto es útil? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es necesario? Si la respuesta es no, calla. No por sumisión, sino por respeto a sí mismo. Porque sabe que cada palabra vacía es energía perdida. Y el que desperdicia su energía verbal termina debilitando su presencia. Pero cuando hablas desde la templanza, desde la claridad, desde la intención, entonces cada frase se convierte en una especie de arma, de herramienta, de acto consciente. Tus palabras comienzan a tener filo, no por agresividad, sino por precisión. Hablar solo cuando aportas valor te obliga a escuchar más. Y escuchar, de verdad, es uno de los actos más difíciles del ser humano. No escuchar para responder, no escuchar para discrepar, no escuchar para competir, escuchar para comprender, escuchar para observar lo que el otro no dice, escuchar para ver la verdad detrás de las palabras. La escucha profunda afina tu percepción, fortalece tu intuición y te muestra realidades que se escapan a quienes viven hablando sin parar. Cuando reduces tus palabras a lo esencial, algo extraordinario ocurre. Tu presencia se vuelve más intensa. La gente presta atención cuando abres la boca. No porque hables más fuerte, sino porque hablas mejor. Y ese respeto no se compra con carisma impostado ni con discursos interminables. Se gana con coherencia, con silencio estratégico, con palabras que llegan después de haber sido filtradas por tu razón, no por tu inseguridad. Además, hablar solo cuando aportas valor reduce el drama de tu vida. El drama se alimenta de interpretaciones impulsivas, de respuestas reactivas, de conversaciones innecesarias que solo prolongan conflictos. Cuando controlas tu lengua, controlas el fuego. Muchas discusiones mueren cuando no las alimentas. Muchas provocaciones se disuelven cuando no respondes. Muchas manipulaciones pierden poder cuando no das explicación a quien la exige desde el ego. El silencio, cuando nace de la fortaleza, es un escudo. Pero hay algo aún más profundo. Este hábito te obliga a enfrentarte contigo mismo, porque te hace consciente del motivo real por el que quieres hablar. A veces quieres hablar porque quieres reconocimiento, a veces porque quieres corregir al otro, a veces porque quieres demostrar tu valor, a veces porque quieres esconder tu inseguridad bajo palabras. Y cuando aprendes a callar, comienzas a observar esas motivaciones, comienzas a ver tu ego en acción, comienzas a descubrir cuánto de lo que dices no nace de la sabiduría, sino del miedo. Hablar menos también te protege. Te protege de quienes buscan manipularte. Te protege de quienes malinterpretan tus palabras. Te protege de los que usan todo lo que dices como arma. Cuando hablas menos, das menos acceso a tu mundo interior. Revelas menos vulnerabilidades. Reduces la exposición. Y desde esa protección, tu mente se mantiene más firme, más serena, más dueña de sí.
El silencio también fortalece tu conexión con la realidad. Cuando no estás ocupado pensando qué decir después, puedes observar el presente con más claridad. Puedes notar detalles que pasaban desapercibidos. Puedes sentir tu cuerpo. Puedes comprender lo que la situación realmente necesita. El silencio no es vacío, es percepción refinada. Y esa percepción te hace más inteligente emocionalmente, más intuitivo, más estratégico. Este hábito te cambia. Te vuelve más intencional, más consciente, más fuerte. Porque solo el fuerte puede callar en un mundo que exige reacción. Solo el fuerte puede escuchar cuando todos quieren hablar. Solo el fuerte puede usar las palabras como herramienta y no como escape emocional. Y cuando aprendes a usar tus palabras con sabiduría, algo extraordinario ocurre. Tu vida se vuelve más liviana, más ordenada, más tuya. Practica este hábito hoy. Antes de hablar, pregúntate si estás aportando valor o solo ruido. Pregúntate si hablas desde la razón o desde la inseguridad. Pregúntate si tu palabra suma, construye, aclara o simplemente llena un vacío. Y si la respuesta es no, elige el silencio. No te hará menos, te hará más. Porque en un mundo que grita, el que domina el silencio posee una autoridad que nadie puede imitar. Su presencia impacta, su palabra pesa, su calma contagia, y su carácter se vuelve imposible de ignorar. Ese es el poder del silencio elegido. Ese es el poder de hablar solo cuando aportas valor. Ese es el poder del estoico que no desperdicia su voz. Octavo hábito estoico. Evalúa tu día antes de dormir. Hay un instante del día en el que la verdad se vuelve imposible de ignorar. No es en la mañana, cuando la prisa te arrastra. No es al mediodía, cuando las obligaciones dictan tu ritmo. No es en la tarde, cuando aún llevas puesta la máscara con la que funcionas hacia afuera. Ese instante llega de noche, cuando el mundo se apaga, cuando el ruido baja, cuando las luces se van desvaneciendo y quedas a solas con la única presencia que jamás podrás evitar, tú mismo. Y en ese encuentro silencioso, en ese espacio donde nadie te mira, donde nadie puede aplaudirte ni juzgarte, aparece la pregunta más honesta que un ser humano puede hacerse. ¿Qué hice hoy con mi vida? Los estoicos sabían que el día no termina cuando se cierran los ojos, sino cuando se abre la conciencia. Séneca lo practicaba cada noche. Lo describía como un juicio interno, una revisión cuidadosa y sin excusas de sus acciones, sus palabras y sus intenciones. No para castigarse, sino para conocerse. Porque el autoconocimiento no se obtiene leyendo, ni escuchando, ni pensando. Se obtiene observándose con precisión. Y la noche, cuando la mente está menos distraída, se convierte en un espejo brutalmente claro. Evaluar tu día antes de dormir es mucho más que reflexionar. Es detener el ritmo de tu vida para observar la dirección. Es preguntarte si fuiste coherente con tus valores, si actuaste con la fortaleza que querías cultivar, si hablaste desde la razón o desde el impulso, si fuiste dueño de tus emociones o prisionero de ellas. Y no se hace desde la culpa, se hace desde la responsabilidad. La culpa paraliza, la responsabilidad transforma. El estoico no se golpea por lo que hizo mal, lo corrige al día siguiente. Este hábito es incómodo, porque te obliga a dejar de mentirte. Te obliga a ver dónde cediste dignidad por comodidad, dónde hablaste de más, dónde reaccionaste sin pensar, dónde te comprometiste con cosas que no iban contigo, dónde desperdiciaste tiempo, dónde actuaste desde el miedo, dónde te abandonaste un poco a ti mismo. Cada noche es una oportunidad para mirarte sin maquillaje, y esa honestidad, esa crudeza, esa transparencia interior, es la llave que muchas personas evitan porque temen descubrir que no son tan fuertes como creían. Pero el estoico entiende algo fundamental. No puedes transformarte si antes no te ves. La mayoría de las personas huyen de la introspección porque no quieren enfrentar la evidencia. Viven por inercia, no por intención. Reaccionan, no eligen. Hablan, pero no piensan. Quieren cambiar, pero nunca se detienen a analizar qué hicieron hoy que los acerca o los aleja de ese cambio. Pretenden mejorar su vida sin revisar su conducta. Pretenden alcanzar paz sin enfrentar sus contradicciones. Pretenden crecer sin renunciar a la comodidad que los mantiene estancados.
Revisar tu día, en cambio, corta la ilusión. Es un acto de disciplina brutal, porque desnuda tu alma, y solo quien se atreve a ver su alma puede moldearla. Pero este hábito también es profundamente liberador. Evalúas tu día no solo para ver lo que salió mal, sino para reconocer lo que salió bien. El cerebro humano tiende a exagerar lo negativo y olvidar lo positivo. La revisión nocturna corrige esa distorsión. Te recuerda lo que lograste, incluso lo pequeño. Te recuerda cuando actuaste con templanza, cuando elegiste callar, cuando fuiste más fuerte que tu emoción, cuando superaste un miedo aunque sea por 1 milímetro. Y esa conciencia, esa evidencia interna de tu progreso, alimenta la confianza real. La confianza que no viene de discursos motivacionales, sino de hechos. Evaluar tu día también ordena tu mente. Los pensamientos sueltos dejan ruido. Las emociones acumuladas generan tensión. Las dudas no expresadas se vuelven ansiedad. Cuando revisas tu día, cuando lo examinas con calma, tu mente encuentra cierre. Lo que estaba inconcluso se ilumina. Lo que pesaba se aclara. Lo que confundía se organiza. Es como limpiar la mesa antes de dormir. Dejas tu interior listo para comenzar de nuevo al día siguiente. La claridad nocturna crea fuerza matutina. Este hábito también desarrolla tu temple. Porque revisar tus fallas sin derrumbarte, reconocer tus sombras sin odiarte, aceptar tus errores sin justificarte, es uno de los actos más grandes de fortaleza emocional. Mucha gente prefiere buscar culpables afuera antes que mirarse dentro. Prefiere culpar a otros, al destino, a la vida, antes que enfrentarse a su propia falta de disciplina. El estoico hace lo contrario. El estoico se sienta consigo mismo y asume lo que le corresponde. No necesita castigo externo, porque la responsabilidad interna es suficiente. Es un ejercicio que pulió civilizaciones, que formó líderes, que moldeó sabios. La noche también es el momento perfecto para recalcular. Preguntarte dónde desviarte un poco de tu camino. Preguntarte qué puedes hacer distinto mañana. Preguntarte qué hábito necesitas reforzar, qué persona necesitas evitar, qué palabra debes dejar de decir, qué pensamiento necesitas cuestionar. La vida no cambia con grandes revoluciones emocionales, cambia con pequeñas decisiones diarias. Y la revisión nocturna te ayuda a tomar esas decisiones con precisión. Es un faro, es un mapa, es una brújula interna. Este hábito, si lo haces bien, te revelará algo profundo. No estás condenado a repetir tu pasado. Cada día es una página en blanco, pero solo si cierras la página anterior. La mayoría arrastra días enteros sin procesar. Se van a dormir sin entender por qué se sintieron vacíos, o irritables, o perdidos. Se levantan igual porque nunca revisaron lo que pasó. Y así, uno tras otro, los días se convierten en semanas, en meses, en vidas enteras vividas sin conciencia. El estoico no permite eso. El estoico escribe su historia día a día, con intención, con reflexión, con orden. La evaluación nocturna también fortalece tu carácter porque requiere disciplina. No siempre tendrás ganas de hacerlo. Habrá días en los que querrás simplemente acostarte, apagar tu mente y olvidarte de todo. Pero precisamente ahí está el entrenamiento. Hacerlo incluso cuando no quieres. Hacerlo incluso cuando duele. Hacerlo incluso cuando la tentación de distraerte es fuerte. Porque cada noche que revisas tu día, le estás diciendo a tu mente, aquí mando yo. Y esa orden repetida se convierte en identidad. Este hábito también te enseña a soltar. Cuando revisas tu día, puedes liberar lo que ya no puedes cambiar. Puedes dejar de pelear con lo que ocurrió. Puedes dejar de cargar culpas innecesarias. Puedes perdonarte por un error y decidir no repetirlo. Puedes cerrar ciclos que, si los dejas abiertos, se convertirán en tormentas internas. La noche es una puerta. Si la cierras con reflexión, te despiertas con libertad. Si la dejas entreabierta, entras al nuevo día arrastrando el caos del anterior. Y quizá lo más importante, evaluar tu día te acerca a tu verdad. No a la verdad del mundo, no a la verdad de los demás, a la tuya. Porque la revisión honesta te obliga a escuchar tus valores, tus límites, tus heridas, tus intenciones. Te permite ver quién estás siendo realmente. Y esa visión, aunque a veces duela, es la base del crecimiento.
No puedes mejorar lo que no ves. No puedes corregir lo que niegas. No puedes transformar lo que no aceptas. Por eso, este hábito es un acto de valentía espiritual. Hazlo esta noche. Siéntate contigo. Pregúntate, ¿fui hoy el hombre que quiero ser? ¿Fui coherente con mis principios? ¿Fui esclavo de mis emociones o dueño de ellas? ¿Construí algo con mis palabras o destruí con reacciones impulsivas? ¿Elegí mis pensamientos o me arrastraron? ¿Sumé o resté? ¿Avancé o me traicioné un poco? No tengas miedo de escuchar la respuesta. La respuesta te pertenece y te transformará. Evalúa tu día antes de dormir, no como ritual vacío, sino como entrenamiento de carácter. Porque solo quien se enfrenta a sí mismo cada noche, despierta cada día un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más dueño de su destino. Noveno hábito estoico. Busca propósito, no placer. Hay un engaño silencioso que gobierna la vida de millones de personas. Un engaño tan cómodo, tan tentador, tan bien disfrazado, que casi nadie se da cuenta de que lo está destruyendo desde adentro. Es la idea, sutil, dulce, adictiva, de que el objetivo de la vida es sentirse bien, que lo importante es perseguir cada emoción agradable, cada impulso que promete alivio inmediato, cada distracción que anestesia, cada estímulo que brilla más que el anterior. Y así, sin darse cuenta, la gente construye una existencia que se desmorona en cuanto el placer se acaba. Porque el placer calma un momento, pero el propósito calma una vida. Los estoicos entendieron esto hace 2000 años. Sabían que el ser humano que vive persiguiendo sensaciones termina vacío. Y no por falta de experiencias, sino por falta de dirección. El placer, cuando se vuelve guía, desordena el alma. Te hace débil, te hace dependiente, te hace vulnerable a cualquier cosa que te prometa una dosis rápida de satisfacción. Pero el propósito es otra cosa. El propósito es estructura, es raíz, es fundamento. Es aquello que, incluso cuando todo afuera se derrumba, te mantiene en pie. Buscar propósito en lugar de placer significa preguntar lo que casi nadie se atreve a preguntarse. ¿Por qué estoy haciendo esto? Una pregunta incómoda, porque suele revelar verdades que la mente preferiría ignorar. Tal vez actúas para impresionar, tal vez para escapar, tal vez para sentirte valioso, tal vez para dejar de pensar, tal vez porque no sabes quién eres sin estímulos externos que te mantengan distraído. Y sin embargo, cuando empiezas a cuestionarlo, algo cambia, algo se ordena. El propósito no es un concepto espiritual ni una idea romántica, es una forma de vida. Es actuar desde una dirección interior, no desde una carencia emocional. El propósito te da una brújula para decidir, para avanzar, para quedarte, para retirarte. El placer solo te da impulsos. Impulsos que cambian según el día, según el ánimo, según la inseguridad, según el miedo. El propósito permanece. El propósito no se adapta a tus emociones. Tus emociones se alinean a tu propósito. Pero entender esto requiere un tipo de honestidad que pocos se permiten. Porque para buscar propósito, necesitas reconocer que te has conformado con migajas emocionales, que te has acostumbrado a sentirte bien un rato, aunque eso te cueste sentirte vacío por días, que has permitido que lo inmediato tenga más peso que lo importante, que has preferido la comodidad de no pensar, en lugar de la responsabilidad de actuar con claridad. Los estoicos hablaban de vivir según la naturaleza, y la naturaleza del ser humano no es el placer, es el significado. Es el sentido, es la virtud, la grandeza, la coherencia. Cuando vives desde propósito, incluso el dolor tiene utilidad. Incluso la adversidad te construye. Incluso la pérdida te enseña. Incluso el cansancio te fortalece. Porque todo está al servicio de algo más grande que el momento presente. El placer, en cambio, exige sacrificios vacíos. Te promete alivio, pero te pide disciplina moral a cambio. Te pide tu tiempo, tu calma, tu enfoque, tu voluntad, y cuando lo obtiene, te deja igual o peor que antes. Es un círculo que nunca se completa, un vacío que nunca se llena, un hambre que nunca se sacia. Por eso hay gente que lo tiene todo: dinero, comodidad, estímulos, entretenimiento, y aún así se siente vacía. Porque el vacío no se llena con sensaciones, se llena con dirección.
Buscar propósito implica aprender a renunciar, renunciar a lo inmediato, renunciar a lo superficial, renunciar a lo que entretiene pero no construye, renunciar a las excusas con las que tu mente te protege del esfuerzo. Implica aprender a actuar incluso cuando no tienes ganas. Implica sostener la palabra dada aunque nadie te esté mirando. Implica recordar a quién quieres convertirte, incluso cuando el día te empuja hacia la comodidad. Este hábito también revela algo profundo, que la felicidad no está en el placer mismo, sino en la congruencia entre tus valores y tus acciones. Cuando vives según tus principios, cuando tu conducta refleja tu carácter, cuando haces lo que sabes que debes hacer, la paz aparece sola, sin estímulos, sin artificios, sin ruido. La calma interior no se compra, se construye, y se construye con decisiones, no con emociones. Buscar propósito también te protege del caos emocional. El placer depende de condiciones externas, que te salgan las cosas, que el mundo responda como quieres, que la gente te trate como esperas, que tu vida se mantenga estable. El propósito no depende de nada de eso. El propósito se sostiene incluso cuando todo sale mal. El propósito no se derrumba cuando hay problemas, se afianza, porque se construye desde dentro, no desde fuera. Este hábito, vivido de verdad, reordena tu vida completa. Te enseña a priorizar, a elegir tus batallas, a decir no con firmeza, a retirarte de lo que te drena y acercarte a lo que te fortalece. Te enseña que el tiempo es tu recurso más valioso y que gastarlo en cosas que no aportan significado es un acto de desprecio hacia ti mismo. Te enseña que cada día es una oportunidad para avanzar un poco más hacia la persona que quieres ser, no hacia la que el mundo te empuja a ser. El propósito también te da identidad. No la identidad superficial de etiquetas externas, sino la identidad sólida que se funda en principios. Cuando sabes para qué vives, no necesitas que otros validen tu camino. No necesitas que te aplaudan, que te entiendan, que te sigan. No necesitas gustar. No necesitas encajar. No necesitas impresionar. El propósito te da una convicción que nadie puede quitarte. Y aquí aparece la pregunta más importante que puedes hacerte. ¿Qué te mueve realmente? ¿Qué hace que tu corazón se expanda? ¿Qué te exige grandeza? ¿Qué te hace sentir que estás viviendo de verdad y no solo existiendo? Si no puedes responder, no estás perdido, estás dormido. Y este hábito existe precisamente para despertarte, porque cuando empiezas a buscar propósito, empiezas a descubrir tus valores. Y cuando descubres tus valores, tu vida deja de ser un accidente y se convierte en una obra deliberada. El placer viene y va. El propósito se queda. El placer emociona. El propósito transforma. El placer entretiene. El propósito eleva. El placer calma el instante. El propósito ordena la vida. Por eso, este hábito es uno de los pilares del estoicismo. Porque el sabio no vive para sentirse bien, vive para convertirse en alguien digno de respeto. Y la paradoja es que, cuando vives así, la felicidad llega sola. Una felicidad tranquila, seria, estable. Una felicidad que no depende del mundo, sino de ti. Busca propósito. No como idea lejana, sino como disciplina diaria. Pregunta cada día por qué haces lo que haces. Revisa si tus acciones reflejan tus valores o tus impulsos. Y si descubres que estás viviendo para el placer, no te castigues. Redirige, reorienta, ajusta. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada día es un recordatorio de que puedes vivir con intención o con inercia. Y tú eliges. 10º hábito estoico. Aprende a decir basta. Hay un punto en la vida en el que perseguir más deja de ser crecimiento y empieza a ser una forma sofisticada de autoabandono. Un punto en el que la línea entre disciplina y obsesión se vuelve tan delgada que ya no sabes si estás avanzando o huyendo de algo dentro de ti. La mayoría de las personas no lo ve a tiempo porque confunden movimiento con progreso, ocupación con propósito, ambición con dirección. Y sin darse cuenta, viven atrapadas en un ciclo interminable de exigencias. Más éxito, más productividad, más validación, más logros, más reconocimiento, más de todo. Más, hasta que ya no queda nada. Decir basta no es rendirse, es sabiduría. Es el acto solemne de poner límites incluso a lo que te gusta.
de detenerte incluso cuando puedes seguir, de elegir la pausa cuando todos alrededor parecen vivir en una carrera eterna. Es mirar a tu vida con honestidad y reconocer que no todo lo que te impulsa te hace bien, que no todo lo que puedes sostener debes sostenerlo, que no toda batalla que puedes ganar vale la pena librarla. El estoicismo siempre entendió algo que nuestra generación ha olvidado. La moderación es la guardiana de la paz interior. No la falta de ambición, no la pasividad, no la indiferencia, sino la capacidad de detener la mano antes de romper lo que ya es suficiente. Séneca lo dijo sin adornos: nada es más dañino para el alma que la abundancia sin criterio, porque la abundancia sin límite no ilumina, devora. Y si no sabes decir basta, pronto empezarás a pagar tus éxitos con tu tranquilidad. Mira tu propia vida con brutal sinceridad. ¿Cuántas veces has seguido empujando cuando ya estabas exhausto? ¿Cuántas veces has aceptado una responsabilidad más, un compromiso más, una carga más, solo para no decepcionar a otros mientras te decepcionabas a ti mismo? ¿Cuántas veces te quedaste en relaciones por no querer tirar todo, en trabajos por miedo a perder estabilidad, en rutinas que ya no te nutren, todo por miedo a detenerte? Ese miedo es el que te tiene atrapado en el exceso, y el exceso, tarde o temprano, cobra factura. La práctica estoica es simple, pero exige coraje. Detente antes de romperte. La mayoría de las personas solo aprende esto después de un colapso, después de explotar emocionalmente, después de perder algo valioso, después de que el cuerpo o la mente les pasa la cuenta. Pero no necesitas llegar ahí. Puedes detener la caída antes del impacto. Puedes elegir la pausa antes del derrumbe. Puedes decir basta antes de que tu vida se convierta en un conjunto de incendios que ya no sabes cómo apagar. Decir basta también significa aceptar que la vida está hecha de ciclos, no de carreras lineales. Que hay días para avanzar y días para recogerse. Que hay temporadas de intensidad y temporadas de silencio. Que no eres menos fuerte por descansar, ni menos sabio por renunciar a lo que ya no encaja con tu esencia. El mundo moderno te exige que siempre estés produciendo, respondiendo, creciendo, sumando, demostrando. Pero tu alma no funciona así. Tu alma necesita balance. Necesita espacios sagrados donde no haya ruido, donde no haya exigencia, donde no tengas que ser alguien para nadie. Y aquí está la parte incómoda. Si no dices basta, alguien más lo dirá por ti. La vida te detendrá de formas que no te gustarán, a través de cansancio extremo, ansiedad, ruptura emocional, apatía profunda o incluso pérdida de sentido, porque el alma tiene un límite, y cuando ese límite se sobrepasa, la mente empieza a desconectarse para protegerse. Por eso tanta gente hoy vive en piloto automático, no porque no quieran vivir, sino porque nunca supieron detenerse. El estoico no teme la pausa, la honra, la usa, la entiende como parte de la disciplina, no como interrupción de ella, porque sabe que la claridad nace del silencio, no del movimiento constante. Sabe que cuando la vida se detiene un momento, no es para castigarlo, sino para reordenar las piezas internas, para ajustar el camino, para recordarle quién es y hacia dónde va. La próxima vez que sientas esa presión invisible que te empuja a seguir aunque no tengas energías, escucha esta frase: basta porque me respeto. No basta porque ya no puedo. No basta porque estoy cansado. No basta porque quiero rendirme. Basta porque me respeto. Porque entender tu propio límite no es debilidad, es dominio. Porque detenerte no te aleja de tus metas, te acerca a ellas con claridad. Porque cuando dices basta, la vida deja de ser un peso y vuelve a ser un camino. Este es el hábito que transforma todo lo demás. La capacidad de detener lo que te hace daño, incluso si parece bueno. La capacidad de frenar antes de colapsar. La capacidad de honrar tu energía antes de que el mundo la consuma. Cuando aprendes a decir basta, aprendes a escucharte. Y cuando aprendes a escucharte, por fin puedes empezar a construir una vida que te sostenga, no una que te desgaste. Si dominas este hábito, ya no necesitarás que la vida te detenga a la fuerza. Te detendrás tú mismo, con sabiduría, con calma, con poder interior. Y en ese acto silencioso y firme, descubrirás algo que pocos llegan a ver. No necesitas hacerlo todo, solo necesitas hacer lo correcto. Y muchas veces, lo correcto,
lo verdaderamente poderoso, es saber detenerse. Un 10º hábito estoico. Convierte los obstáculos en fuerza. Hay un momento en la vida en el que dejas de preguntarte por qué las cosas son difíciles y empiezas a preguntarte por qué esperabas que fueran fáciles. Ese momento marca el inicio de tu madurez. Porque, aunque te cueste aceptarlo, gran parte de tu sufrimiento viene de creer que la vida debería fluir sin resistencia, sin tropiezos, sin tensión. Has sido condicionado para huir de la incomodidad como si fuera un crimen y para ver cada obstáculo como una injusticia. Pero el obstáculo nunca fue el problema. El problema siempre ha sido tu interpretación del obstáculo. Y hasta que no cambies esa interpretación, cualquier pequeño contratiempo se sentirá como una tragedia personal. Marco Aurelio lo dejó escrito con una claridad devastadora. Lo que obstaculiza la acción, la impulsa. Para muchos, esa frase suena inspiradora, hasta que se ven enfrentados a un desafío real. Ahí descubren la verdad. No quieren que el obstáculo los impulse, quieren que el obstáculo desaparezca. No quieren crecer, quieren comodidad. No quieren transformarse, quieren que el mundo cambie por ellos. Pero el estoico sabe que la vida nunca ha funcionado así. El obstáculo no es un error del camino, el obstáculo es el camino. Piensa en la última vez que evadiste algo que te incomodaba, una conversación difícil, un cambio que postergaste, una verdad que evitaste, un límite que no te atreviste a poner. Esa evasión no te protegió, te debilitó, te hizo más pequeño, te hizo más sensible al estrés, más dependiente del confort, más temeroso de la vida real. Lo que evitas no desaparece, se hace más grande mientras tú te haces más frágil. Y llega un punto en el que el simple pensamiento de enfrentar algo normal, un no, una crítica, un riesgo, una pérdida, se vuelve insoportable. ¿Por qué? Porque nunca practicaste la resistencia interior. El obstáculo existe para mostrarse a sí mismo como entrenamiento, no como castigo. La vida te pone frente a aquello que más quieres evitar, porque ahí es donde está la llave de tu fuerza. Quieres ser más sabio, pero quieres que la sabiduría llegue sin error. Quieres ser más fuerte, pero sin cargar peso. Quieres ser más resiliente, pero sin adversidad. Quieres ser más valiente, pero sin miedo. Eso no es crecimiento, eso es fantasía. El carácter se forma únicamente cuando eres obligado a encontrarte con lo que dices que quieres evitar para siempre. Cada persona fuerte que conoces pasó por un fuego que tú no viste. Cada persona calmada se forjó en tormentas que jamás posteó. Cada persona sabia cargó preguntas que no sabía responder. No hay grandeza sin prueba. No hay claridad sin confusión previa. No hay fortaleza sin crisis. Y si estás esperando que la vida te dé una ruta alternativa, una especie de autopista emocional sin curvas ni pendientes, estás esperando una vida que no existe. Lo más doloroso del obstáculo no es lo que te pide, sino lo que destruye dentro de ti. Tu identidad frágil. Esa parte tuya que se creía especial, que quería que todo saliera bien a la primera, que esperaba que la vida te premiara por tus buenas intenciones y no por tu disciplina. Pero cuando el obstáculo aparece, esa identidad se derrumba. Y es ahí donde nace el verdadero tú. Ese que no sabías que existía. Ese que descubre que puede soportar más de lo que imaginaba. Ese que aprende que la adversidad no viene a destruir, sino a revelar. Los estoicos tenían una costumbre. Cuando algo difícil llegaba, no preguntaban, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué a mí? Porque sabían que cada desafío trae consigo un mensaje, un llamado al crecimiento, una instrucción disfrazada, una oportunidad que no puede presentarse de otra manera. El obstáculo te obliga a hacer algo que por voluntad propia no harías jamás, avanzar hacia lo que incomoda. Y ese avance, aunque duela, es la semilla de tu próxima versión. Es fácil ser disciplinado cuando todo funciona. Es fácil mantener la calma cuando todo fluye. Es fácil ser amable cuando nadie te provoca. Es fácil ser espiritual cuando la vida no te presiona. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es mantener tu centro mientras todo alrededor pierde forma. Eso es dominio, eso es templanza, eso es fortaleza real. No la fuerza del gimnasio emocional donde levantas frases motivacionales, sino la fuerza de quien camina dentro de una tormenta y aún así elige la dirección. El obstáculo, si lo permites, te vuelve peligroso.
Te vuelve alguien que ya no cae ante cualquier dificultad porque entiende que la dificultad es parte del entrenamiento. Te vuelve alguien que no pide una vida más fácil, sino una mente más fuerte. Te vuelve alguien que no se quiebra por cualquier cosa, porque ya comprendió que cada ruptura interna es una invitación a reconstruirse mejor. La próxima vez que algo se interponga, no te preguntes, ¿por qué ahora? Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita esto? Quizás tu paciencia, quizás tu disciplina, quizás tu humildad, quizás tu resiliencia, quizás tu visión. El obstáculo no llega por azar, llega exactamente donde eres débil, porque ahí es donde debe trabajar. Convierte tus cargas en entrenamiento, convierte tus problemas en propósito, convierte tu dolor en dirección. Ese es el hábito, ese es el camino, esa es la vida que te hará invencible. 12º hábito estoico, elige la alegría como forma de sabiduría. Hay un punto en la vida en el que descubres algo desconcertante. Ser feliz exige más valentía que ser miserable. La miseria tiene rutas conocidas, patrones predecibles, excusas listas. La felicidad, en cambio, te exige presencia, disciplina y responsabilidad interior. Te exige mirar de frente tu caos, ordenar tu mente, ajustar tus emociones y elegir conscientemente aquello que expande tu alma. Por eso tan poca gente es realmente feliz, porque prefieren el dolor familiar antes que la libertad desconocida. La mayoría no entiende que la alegría estoica no es un golpe de suerte, no es un día bonito, no es una racha positiva. La alegría estoica es una decisión, una práctica, un compromiso diario. Es elegir ver con claridad incluso cuando hay sombras. Es elegir la serenidad incluso cuando hay ruido. Es elegir la gratitud incluso cuando hay carencia. Es elegir la perspectiva incluso cuando hay caos. Es elegir ser dueño de tu vida, incluso cuando tu mente quiere arrastrarte hacia su versión más temerosa. El mundo moderno ha convertido la felicidad en un espectáculo. Sonrisas en fotos, frases motivacionales recortadas, rutinas perfectas. Y tú, que vives una vida real, miras eso y crees que estás fallando. Pero los estoicos sabían que la felicidad verdadera no depende del mundo, sino de tu interior. No es luz artificial. Es fuego interno. No se construye hacia afuera, sino hacia adentro. No se compra, no se finge, no se posa. Se entrena. La alegría estoica nace del orden interior. Nace de alinear tu mente con tus valores, tu conducta con tus principios, tu enfoque con lo que realmente importa. Porque la mayor fuente de sufrimiento viene de vivir en contradicción. Dices una cosa pero haces otra. Quieres paz, pero alimentas caos. Buscas gratitud, pero cultivas queja. Deseas claridad, pero llenas tu vida de ruido. La alegría no puede crecer en un terreno lleno de conflictos internos. Necesita coherencia, necesita integridad, necesita que tus pensamientos, tus decisiones y tus actos apunten en la misma dirección. Séneca decía que la felicidad es vivir de acuerdo con la naturaleza. Lo que realmente quiso decir es esto: cuando no te traicionas, descansas. Y cuando descansas, surge la alegría. Pero, ¿cómo vas a sentir alegría si cada día te exiges lo que no puedes sostener? ¿Cómo vas a sentir alegría si nunca te detienes a agradecer lo que hoy tienes? ¿Cómo vas a sentir alegría si postergas tu bienestar para algún futuro abstracto donde mágicamente serás otro? La alegría es ahora o nunca. No es un destino, es una postura. No es un premio, es una consecuencia. No es suerte, es práctica. Elige la alegría como quien elige un arma para la guerra, porque la vida no te va a proteger del dolor, pero la alegría entrenada sí te va a proteger de convertirte en tu propio verdugo. La alegría estoica no niega la tragedia, la comprende. No ignora el dolor, lo atraviesa. No pretende que todo esté bien. Decide estar en paz incluso cuando las cosas no lo están. La alegría estoica es silencio donde otros gritan. Es aceptación donde otros exigen. Es calma donde otros colapsan. Es fuerza quieta donde otros buscan estímulo desesperado. Es gratitud madura, no euforia infantil. Y te digo algo más. No existe acto más revolucionario hoy que ser genuinamente feliz. Porque en un mundo que vive comparándose, quejándose, compitiendo y mendigando validación, la persona que encuentra alegría en su propio orden interior deja de ser manipulable. No necesita aprobación.
no necesita espectáculo, no necesita demostrar nada. Y esa autonomía emocional no solo atrae, incomoda. En un mundo lleno de ruido, alguien que camina en paz se convierte en un recordatorio viviente de que la mayoría está perdida. La alegría como sabiduría significa que entiendes que nada es permanente, que todo cambia, que todo pasa, que todo se mueve, y aún así eliges caminar ligero. Porque sabes que aferrarte te destruye, exagerar te drena y resistirte a lo inevitable te desgasta. La alegría surge cuando cooperas con la vida, no cuando luchas contra ella. Elige la alegría en lo cotidiano, en el agua que bebes, en el aire que respiras, en el silencio que te acompaña, en el pequeño avance que hiciste hoy, en la conversación que te hizo pensar, en el obstáculo que te formó. La alegría no está en las grandes victorias, está en la forma en que miras las pequeñas. Entrena tu alegría como entrenas tu cuerpo, con constancia, con disciplina, con intención. No esperes a sentirte bien para ser agradecido. Sé agradecido y verás cómo cambia tu día. No esperes a tener calma para ordenar tu mente. Ordena tu mente y verás cómo llega la calma. Cuando eliges la alegría, incluso en medio del caos, te vuelves alguien que ya no depende de nada externo para sostenerse. Y eso, en términos estoicos, es libertad pura. Porque al final, lo que defines como felicidad no es un estado emocional, es el resultado directo de cómo eliges vivir por dentro cuando nadie te ve. Ese es el hábito. Ese es el camino. Esa es la alegría que nadie puede quitarte, porque no viene de afuera, viene de ti. Hay momentos en la vida en los que uno aprende a la fuerza lo que nunca quiso aceptar, que no es el mundo el que te rompe, sino las personas que permitiste conservar demasiado cerca, que no es el destino el que te hiere, sino tu insistencia en mantener abiertas puertas que hace tiempo debiste cerrar, que no es la mala suerte la que te desgasta, sino tu silencio ante lo que te consume en privado. Y es justamente ahí, en ese punto donde la vida se vuelve espejo, cuando la verdad aparece desnuda, brutal, imposible de ignorar. La mayoría del sufrimiento que cargaste no vino de enemigos visibles, sino de vínculos que toleraste por miedo a quedarte solo. Hoy lo sabes. Y aunque duela admitirlo, también sabes que reconocerlo es el primer acto de libertad que has tenido en mucho tiempo. Porque si escuchaste hasta aquí, es porque ya no quieres seguir viviendo con la mente llena de voces ajenas. Voces que te drenaron, que te manipularon, que te hicieron sentir pequeño, que te obligaron a dudar de ti mismo. Voces que se disfrazaron de cariño, de lealtad, de inocencia. Voces que te hicieron cargar culpas que no eran tuyas, expectativas que nunca pediste, heridas que no te correspondían, y aún así, las llevaste durante años como si fueran parte de tu identidad. Pero ahora lo entiendes. El peso que más te hundió no fue el de los problemas, sino el de la compañía equivocada. Aquí empieza la transformación real, porque llega un instante en el camino, uno silencioso, sin aplausos, sin advertencias, en el que decides por primera vez dejar de justificar lo injustificable. Dejas de normalizar actitudes que te dañan. Dejas de sostener vínculos que te quitan más de lo que te dan. Dejas de llenar tu tiempo con personas que vacían tu alma. Y no lo haces por rencor, ni por orgullo, ni por revancha. Lo haces porque por fin entendiste que tu paz vale más que cualquier historia, más que cualquier promesa rota, más que cualquier perdón que nunca cambiará nada. Lo haces porque al fin reconoces que vivir rodeado de veneno, aunque parezca familiar, jamás será hogar. Y aunque la decisión de alejarse parezca fría desde afuera, tú sabes que no lo es. Sabes que antes de tomar distancia pasaste noches enteras justificando lo injustificable. Sabes que intentaste salvar personas que no querían salvarse. Sabes que cargaste culpas que no te pertenecían. Sabes que diste oportunidades a quienes solo querían mantenerte cerca para no sentirse solos, no para verte crecer. Sabes que te quedaste incluso cuando tu corazón te pedía salir. Y aún así, permaneciste. No por debilidad, sino por lealtad. Pero la lealtad mal dirigida es una forma silenciosa de autodestrucción. Por eso este cierre no es un adiós a otros. Es un regreso a ti, es la declaración de que ya no estás dispuesto a destruirte por sostener vínculos que no sostienen nada. Es el instante en el que decides que tu vida merece menos ruido, menos drama, menos máscaras, y más claridad, más equilibrio, más carácter. Es el punto exacto en el que comprendes que cualquier relación que te exige traicionarte para conservarla ya está perdida desde hace tiempo. Y sí, dolerá. Dolerá porque estás rompiendo hábitos emocionales, no personas.
Dolerá porque estás dejando atrás versiones de ti que aprendieron a conformarse. Dolerá porque la soledad momentánea da más miedo que la compañía equivocada. Pero también es cierto que, después del dolor, viene algo que olvidaste que existía: la ligereza. Esa sensación de respirar hondo sin sentir culpa. Ese silencio donde ya no habitan voces que te empequeñecen. Esa claridad que solo aparece cuando dejas de justificar el veneno y empiezas a reconocer la verdad. Lo más irónico, y lo más hermoso, es que la vida siempre responde a tus decisiones internas. Cuando limpias tu círculo, la vida limpia tu camino. Cuando cierras puertas que envenenan, se abren otras que nutren. Cuando eliges respeto propio, llegan personas que saben respetar. Cuando dejas de perseguir migajas afectivas, te das cuenta de que nunca necesitaste mendigar nada. Y cuando decides que tu paz es innegociable, el mundo deja de jugar contigo. Pero aquí viene el punto más importante de este cierre. La verdad que casi nadie tiene el valor de mirar de frente. No basta con sacar a las personas equivocadas de tu vida si sigues permitiendo que vivan dentro de tu mente. Alejarlas físicamente es fácil. Expulsarlas de tu diálogo interior es lo que realmente te libera. Porque mientras sigas repitiendo viejos discursos, viejos miedos, viejas heridas, viejos nombres, no habrás recuperado tu poder. Sacar a alguien de tu vida toma 1 minuto. Sacarlo de tu mente toma decisión diaria. Y esa decisión empieza hoy. Así que hoy, justo ahora, quiero que te hagas la pregunta más honesta del episodio. ¿Qué parte de tu vida estás dispuesto a proteger de verdad? ¿Tu paz o tus apegos? ¿Tu futuro o tu nostalgia? ¿Tu crecimiento o tu comodidad emocional? ¿Tu dignidad o tu miedo a quedarte solo? Porque la respuesta que des no será una frase, será tu destino. Será la calidad de tu vida. Será la calidad de tus relaciones. Será la calidad de tu mente. Será, en esencia, la calidad de tu libertad. Y cuando termine este episodio, cuando apagues la pantalla o te quites los audífonos, no quiero que vuelvas a lo mismo. No quiero que sigas sosteniendo vínculos que no te sostienen. No quiero que regreses a conversaciones que te drenan. No quiero que intentes encajar en lugares donde ya no perteneces. No quiero que sigas intentando salvar a quienes se ahogan en su propio veneno y te culpan a ti por no hundirte con ellos. No quiero que vuelvas a traicionarte por encajar en la vida de otros. Quiero que hagas lo que siempre debiste hacer, elegirte. No de forma egoísta, sino de forma consciente. No desde la rabia, sino desde la claridad. No para alejar a todos, sino para acercarte a ti. Quiero que te conviertas en alguien que ya no se pide permiso para proteger su paz. Quiero que te conviertas en alguien que sabe cerrar ciclos sin mirar atrás. Quiero que te conviertas en alguien que entiende que amar no es sacrificarse hasta desaparecer. Quiero que seas alguien que inspira respeto no por lo que dice, sino por lo que ya no tolera. Porque aquí está la verdad final, la que define toda tu vida de ahora en adelante. No puedes atraer lo correcto si sigues sosteniendo lo que te destruye. No puedes construir una vida fuerte desde un terreno contaminado. No puedes encontrar gente sana mientras te aferras a quienes viven del conflicto. No puedes crecer si tu círculo te prefiere pequeño. No puedes florecer si sigues regando las mismas sombras. Hoy termina una etapa. Hoy empieza otra. Y aunque nadie más lo note, tú lo sentirás. Lo sentirás cuando por primera vez digas no, sin explicar. Cuando pongas límites sin temblar. Cuando elijas silencio en lugar de discusión. Cuando aprendas a retirarte sin hacer ruido. Cuando tu vida empiece a rodearse de gente que suma, no que drena. Y cuando descubras, finalmente, que la paz no se encuentra, se cultiva. Si llegaste hasta aquí, entonces estás listo. No para huir del veneno, sino para superarlo. No para destruir personas, sino para reconstruirte a ti. No para quedarte solo, sino para quedarte contigo. Y créeme, ese es el comienzo de una vida completamente distinta. Una vida donde tú eliges quién entra, quién se queda y quién jamás vuelve a cruzar tu puerta. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor.
Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.